Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Lástima que no puedo estar con ustedes, pero esta grabación va a tratar sobre el tema que originalmente les había mandado en el correo. Es el título de la ponencia: Ciencia y diálogo entre culturas. Y tal como me solicitaron ustedes, hay una reflexión general que explica a grandes rasgos de qué tratará lo que voy a platicar con ustedes ahora. Es la ciencia como una expresión cultural, y pongo entre paréntesis, de Occidente, que está viva, que tiene potencial, pero que está en peligro de extinción. Vamos a tratar de ver cómo abordamos el tema, y entre otras cosas les puedo decir que trataré de dividir la plática en tres partes. La primera parte va a hablar del origen de la ciencia como disciplina que se genera en Occidente. La segunda parte va a hablar de cómo la ciencia toma como objeto de estudio a la propia civilización y se convierte en crítica de la propia civilización. Y por último, hablaré propiamente de lo que ya les comenté hace un momento: cómo es que la ciencia puede convertirse en un diálogo entre culturas, y por qué la ciencia, al igual que muchas otras expresiones culturales humanas, está en riesgo de extinguirse, pero no tiene por qué hacerlo. Bueno, para empezar, como ustedes saben bien, ustedes usan muy bien la palabra, y la palabra, ustedes lo saben, es como el ladrillo con el que se construyen los mundos. Entonces, cada idioma con sus palabras construye un mundo. Para poder hablar de la ciencia, ya que ésta se originó en Grecia, tendremos que hablar brevemente de algunos de los conceptos que le dieron lugar a la palabra ciencia. Entonces, lo primero es que la palabra ciencia proviene de un vocablo latino, que es el vocablo scire, pero este a su vez proviene de un vocablo todavía más antiguo, que es una raíz indoeuropea que es la raíz skei. De skei proviene scire, y de ahí la palabra ciencia. La palabra ciencia entonces se relaciona con el vocablo skei, que quiere decir separar, cortar. Aquí algo muy interesante es que en griego skisein también significa separar. Por ejemplo, en la palabra esquizofrenia está esa raíz, skisein. Bueno, ¿qué relación podrá tener esta noción originaria de la palabra ciencia arraigada en el vocablo skei cuando hablamos de lo que es el tema de nuestra plática? Bueno, resulta que la ciencia se relaciona con el saber. Pero otra vez, para ir rastreando estos ladrillos que construyen los mundos, tendríamos que ver de dónde viene la raíz de la palabra saber. Saber viene de una raíz también latina, que es sapere. Y sapere se relaciona con la percepción. Por eso, cuando hablamos del sabor de algo, lo que sabe es aquello que percibimos. En griego, la palabra saber se mencionaba con un término que era gnosis. La palabra gnosis quiere decir saber. Bueno, ¿qué querrá decir la palabra ciencia entonces? La palabra ciencia es una modalidad del saber, pero de un saber analítico. Es decir, cuando uno habla de ciencia, dado que la raíz skei quiere decir cortar, separar, estaríamos diciendo que cuando hablamos de un saber científico, hablamos de un saber que implica la fragmentación, la separación. Bueno, esto es muy interesante porque la ciencia en Occidente va muy ligada al análisis. Pero, mucho ojo, en su origen, cuando la ciencia surgió en Grecia, no solo se interesaba el griego clásico por el saber analítico, también se preocupaba por el saber en su sentido más amplio, el saber como aquello que es sujeto de la percepción, pero todavía más sujeto del pensamiento. Para
el griego entonces antiguo, la gnosis, se refería a esa expresión muchísimo más amplia del saber, que abarca no nada más lo analítico, sino también aquello que puede llegar a la mente de manera directa, intuitiva. Esto que dicen los griegos, yo pienso que ustedes lo conocen bien, y no nada más ustedes, sino en general todos los pueblos antiguos, todos los pueblos originarios tienen nociones que tienen relación también con este saber en su sentido más vasto y no solamente analítico. Bueno, pues allí está el origen de la ciencia griega. La ciencia griega es una ciencia que no nada más era analítica, sino también buscaba el saber general. Y por lo tanto ese saber general no nada más llegaba a través de la razón o de los sentidos, podía llegar incluso por otras vías. Por eso, para el griego clásico, una práctica fundamental era la asistencia a los misterios eleusinos. Los misterios eleusinos eran prácticas místicas en donde, después de ingerir un preparado hecho por un pan que se fabricaba con las gramíneas que estaban al lado de Atenas en las llanuras eleusinas, con ese pan se preparaba un brebaje que inducía estados extáticos. En el siglo XX, hacia los años 60, un micólogo, un experto en hongos que se llamaba Gordon Wasson y que conoció a la chamana mexicana María Sabina, se interesó muchísimo por indagar en cuál sería el origen del efecto que tenían las sustancias que se comían en estos misterios eleusinos de los que les estoy hablando, y descubrió que el pan que se fabricaba en Eleusis estaba lleno de granos en los que había un hongo. Este hongo, el que le llaman Claviceps purpurea los científicos, que es también conocido como cornezuelo del trigo, es un hongo rico en sustancias psicotrópicas, algo muy parecido a lo que sucede en los hongos que se consumen en la región de Oaxaca y que tienen propiedades igualmente de inducir el éxtasis. Entonces, en estas dos culturas, tan lejanas en el tiempo como en el espacio, en Grecia y en la zona de Oaxaca, los humanos consumían estas sustancias para poder aproximarse a un saber que no necesariamente podía ser auscultado o penetrado por el análisis. Era un saber muchísimo más vasto que ni siquiera podía a veces ser sujeto de la palabra. Bueno, pues ese tipo de sabiduría les importó mucho a los griegos. Es decir, los griegos no nada más eran un pueblo que se centrara exclusivamente en la razón. Los griegos eran un pueblo que consideraban importante el saber en todas sus expresiones. Y como la práctica de cualquier ciudadano griego era al menos un día en su vida, alguna vez en su vida, poder ir a Eleusis, podríamos decir que cualquier griego, incluyendo a todos los filósofos, por supuesto, habían tenido la experiencia de ese saber sin palabras. Todo esto se los digo porque es importantísimo darnos cuenta que para el saber y la ciencia griega no era indispensable la racionalidad. La racionalidad solamente era indispensable cuando un saber iba a poder transmitirse a otros. Es decir, cuando un saber iba a ser sujeto de la palabra. Cuando el saber es sujeto de la palabra, surge la palabra conocimiento. Es decir, no es lo mismo el saber que el conocimiento. El conocimiento es un saber que se puede transmitir, que se puede compartir. De hecho, la palabra conocimiento tiene igual dos raíces griegas, que es la raíz gnosis, que quiere decir saber, y el prefijo ko, que quiere decir junto, saber en conjunto. Cuando alguien conoce, quiere decir que puede compartir su saber. Entonces, el conocimiento, ese es el que va a ser sujeto
de la indagación de los primeros filósofos griegos, los llamados presocráticos, que se preocupan por un misterio que podía ser revelado en el Eleusis, pero que esa revelación no era sujeta de la palabra, y que ellos tratan de ver si se puede sujetar a la palabra. ¿Cuál es ese misterio? Pues ni más ni menos que el misterio de la existencia. ¿Por qué existe lo que existe? ¿Por qué está lo que vemos? ¿Por qué se mueve lo que vemos? ¿Por qué desaparece lo que antes estaba? ¿Por qué lo que antes estaba, o más bien lo que antes no estaba, de momento está? Por poner un ejemplo, cuando asistimos a un nacimiento, algo que antes no estaba, ahora está. Cuando sucede la muerte, algo que estaba, deja de estar. Ese misterio para los presocráticos era muy importante. Ellos lo primero que tratan de ver es qué fuerza se encuentra detrás del misterio de la aparición de aquello que está, o sea, de la existencia. La fuerza es la naturaleza, que ellos nombran como physis, y que seguramente en muchas otras culturas tiene sus paralelos. Por poner un ejemplo, entre los polinesios, la mismita fuerza de la que hablan los griegos, que es la fuerza que permite lo que existe, ellos la nombraban con un término, mana. Y estoy seguro que en las lenguas indígenas existen numerosas variaciones de este concepto. Así que tengo que decirles que los antiguos griegos compartían con muchos pueblos originarios concepciones muy similares. Y cuando hablamos de la ciencia, hay que recordar que la ciencia en sentido general no solamente está en el ámbito del conocimiento, sino también del saber. Así que las preocupaciones de los filósofos griegos no nada más se encaminan a aquello que se puede transmitir con la palabra, sino que también se enfocan en aquello que está en el ámbito del saber extenso, del saber como revelación. La palabra revelación es muy importante porque quiere decir que algo que estaba oculto ahora aparece. Los griegos usaban un término para referirse a la revelación. Ese término es aletheia, que quiere decir lo que se desoculta. Y la palabra aletheia es traducida en latín como veritas y en español como verdad. Es decir, que cuando hablamos de la verdad en Grecia, estamos hablando de un desocultamiento, de algo que aparece ante nuestros ojos y que antes no estaba. Entonces, todo esto es sujeto de la ciencia antigua, en especial de la ciencia griega. Ahora, como les estoy diciendo, la gran preocupación de los filósofos es poder hablar de aquello que es revelado. Entonces, el ámbito de la ciencia que se transmitió a través de el desarrollo de la filosofía es el del saber que puede comunicarse, o sea, es el ámbito del conocimiento. Pero eso no quiere decir que para los griegos no existiera un saber incomunicable, pero sí revelado. Bueno, eso es muy importante, porque filósofos como Aristóteles, que suelen ser considerados como filósofos racionalistas, pues lo que pasa es que usan la razón solamente porque cuando escriben tienen que usar palabras, pero no porque solo confíen o solo crean que el saber se puede lograr a través de la razón. No, el saber, como buenos griegos, saben que llega a la mente humana por muchísimas rutas. El caso es que en esta historia antigua de la ciencia, lo que tenemos es apenas un esbozo de lo que después será la ciencia moderna. La ciencia moderna es, en pocas palabras, de la que está tratando este congreso, es la ciencia de los últimos 300 o 400 años, y es una ciencia que no tiene exactamente las mismas peculiaridades de la historia que les acabo de contar. Bueno, pues la narración que les acabo de dar brevemente de lo que nos habla es de lo que pasó en el mundo antiguo, en el mundo griego. Pero ¿qué sucedió después? El mundo griego, como muchos sabemos, a partir del siglo III a.C., que es la época de Alejandro Magno, va a caer en decadencia. De ahí va a venir el mundo romano, que es un mundo centrado sobre todo en
los propósitos del imperio, y después cuando el imperio romano cae, en Europa definitivamente, desde el punto de vista de la civilización, se cae en una etapa de muy poco desarrollo, vamos a decir, filosófico. Todo el desarrollo filosófico de la Europa medieval va a estar ligado de un modo u otro a la Iglesia. Y las preguntas profundas que tenían que ver con ese misterio de la physis, o sea, de la naturaleza, que habían desarrollado los antiguos griegos, prácticamente se van a olvidar. Pero eso fue en Europa, porque en el mundo islámico, después del nacimiento de Mahoma, hacia el año 600, los pueblos islámicos son los que van a recuperar el pensamiento griego, y ellos van a desarrollar muchísimas modalidades de la elucubración científica, que era la que habían dejado pendiente los griegos. Por ejemplo, los pueblos islámicos descubren el álgebra, desarrollan modelos físicos que se basan en la experiencia y no solo en la razón, prefiguran la fisiología moderna y buena parte de las matemáticas que se aplican en ingeniería. Y todo este desarrollo intelectual islámico se traslada a Occidente a través del intento de convertir a algunos islámicos al cristianismo, que se dio después del nacimiento de San Francisco de Asís. Los franciscanos, que son cristianos, se aproximan al Islam, y lejos de haber convertido a los islamitas al cristianismo, más bien acabaron siendo influidos por el pensamiento del Islam. Así que estos pensadores franciscanos, que van a traer muchas ideas que a los ojos de la Iglesia serán heréticas, van a ser al final de la historia quienes lleven al desarrollo de la ciencia moderna. Cuando se habla de la ciencia moderna, rara vez se habla del Islam, más bien se habla de Galileo o de los filósofos renacentistas, del mismísimo Leonardo da Vinci, pero ninguno de ellos hubiera logrado lo que logró sin el desarrollo que los pueblos islámicos habían llevado en esa época de devastación intelectual que hubo en Europa. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Europa y cómo va a relacionarse esto con el pensamiento antiguo que desarrollaron los pueblos islámicos? Bueno, en Europa se fortalece el poderío de la Iglesia, que cada vez se va convirtiendo en un poderío más y más autoritario, y llega el momento en que algunos de los pueblos sometidos a los reyes empiezan a tener conflictos con el Vaticano. Uno de esos pueblos es el pueblo inglés, pero más que el pueblo inglés son los reyes ingleses. Es aquí donde aparece la figura de Enrique VIII. Enrique VIII entra en líos políticos con el Vaticano que le llevan al final de todo a romper con la Iglesia Católica. La ruptura de Enrique VIII, que va a estar envuelta en dimes y diretes dignos de una telenovela, va a acabar con la muerte por decapitación de varias de sus esposas, por los intentos infructuosos de Enrique VIII de poder lograr que el Vaticano le permitiera divorciarse. Todo eso, ¿en qué va a acabar? En que Inglaterra se separa del poderío hegemónico de la Iglesia continental que está en el Vaticano y forma su propia iglesia, la Iglesia Anglicana, cuyo cabeza es el propio rey de Inglaterra. Bueno, esta circunstancia histórica lleva a que los reyes ingleses vayan a ver con muy buenos ojos cualquier crítica que vaya a desarrollarse en contra de la hegemonía del Vaticano. Y como la hegemonía del Vaticano se fundamentaba en la interpretación que habían hecho algunos filósofos de la Iglesia, como Santo Tomás de Aquino, del pensamiento griego, y que era una interpretación muy bien adaptada a los intereses eclesiásticos, bueno, tenían la mesa puesta
los filósofos ingleses para poder criticar como se les pegara la gana a la filosofía escolástica, que era la filosofía de la Iglesia. Uno de los pensadores que más va a enfocar sus baterías al problema del conocimiento tal como era abordado por el escolasticismo, es decir, por la Iglesia, es Francis Bacon. Francis Bacon es considerado uno de los pilares de la ciencia moderna, porque critica del pensamiento medieval esta supremacía absolutista de la razón como única vía para llegar al conocimiento. A partir de Bacon se da cuenta el mundo intelectual de que con la razón solamente se llega a lo que ya se había explicado en términos de la propia razón. Si se quiere llegar a conocimientos nuevos, hay que experimentar. Solamente la experiencia será la fuente directa de los nuevos conocimientos. Ese aporte de Bacon, que es muy interesante porque es muy antiautoritario, desgraciadamente, como les acabo de platicar, va fuertemente ligado a un fenómeno de tipo político, que es el desligarse de Inglaterra del poderío de Roma, del Vaticano. Así que en su origen la ciencia tiene una vertiente filosófica que es la que realmente nos interesa, porque es la que va a llevar a el pensamiento científico como un pensamiento crítico. Pero por otro lado, en el mismo origen de la ciencia está ese aspecto político que lo liga a las estructuras de poder. Bueno, pues después de Francis Bacon, los filósofos ingleses son los que van a desarrollar más los fundamentos teóricos de lo que será después la ciencia. Y uno de esos filósofos importantísimos es David Hume. Este señor, David Hume, pone toda su atención en el papel de la percepción en el acto de conocer. Se da cuenta de que los hombres, si quieren descubrir cuál es su naturaleza, ya no podrán ver a la naturaleza como lo veían los pensadores de la Edad Media. La naturaleza la veían como obra de Dios, como algo absoluto. A partir de Hume, los pensadores modernos van a ver a la naturaleza como algo que se presenta ante nuestros sentidos y que debemos de ser capaces de tratar de interpretar. La naturaleza entonces se ve como algo digno de interpretación a partir de los sentidos. Bueno, esta ruta, que es la que inicia David Hume, es la que propiamente va a conducir a lo que es la ciencia moderna. El pensamiento de Hume no nada más va a quedarse en Inglaterra, va a explorar otras áreas. Hay que pensar que David Hume escribe todo en el siglo XVIII, que es la época de la Ilustración francesa, y la Ilustración francesa, que también es una modalidad del pensamiento moderno, está enfocada en algo muy novedoso. Ya les dije que Hume trata de explicar a la condición humana desde el punto de vista de las meras percepciones y ya no de la creación por Dios. Pues los ilustrados franceses también hacen algo similar, tratan de encontrar cuál es el sentido de la vida humana y se dan cuenta que la vida humana no se puede desligar de la vida social. Pero también se dan cuenta que la vida social, si algo tiene como característica en la experiencia que ellos han visto, es la desigualdad. ¿De dónde podrá surgir la desigualdad? Se les ocurre que probablemente de que las sociedades humanas no están organizadas del mismo modo que la naturaleza. Es decir, tienen que tratar de ver cuáles son los fundamentos de la naturaleza para ver si esos fundamentos de la naturaleza se pueden aplicar en el diseño de las sociedades humanas. Y uno de los fundamentos de la naturaleza que descubren los ilustrados es que todo en la naturaleza es una red de intercambios. Una red de intercambios de energía y materia. Así es como surge la física moderna, como surge una ciencia como la termodinámica, que justamente descubre que todo en la naturaleza no es más que una serie de intercambios. Hasta hay una frase célebre dentro de la física ilustrada, que es también
una frase célebre de la termodinámica que dice que nada se crea ni se destruye, sino que todo se transforma. Todo es una red de transformaciones. ¿Cómo podría llevarse eso al ámbito de las sociedades? ¿Dónde están las transformaciones? ¿Dónde está esa red de intercambios? Los propios ilustrados se dan cuenta que la red de intercambios en la vida social es el mercado. Y los ingleses, influidos por el pensamiento de Bacon y de Hume, tratan de indagar desde un punto de vista teórico para ver si es posible dar una especie de teoría general que explique el modo de los intercambios sociales a través del mercado. Así es como surge la economía. La economía, que es ideada fundamentalmente por un inglés, Adam Smith, que en un libro clásico que se llama Sobre la riqueza, las causas de la riqueza de las naciones, establece que la riqueza de las naciones se debe al modo en que se dan los intercambios del mercado. Así como los físicos sabían que todos los intercambios se debían a la energía, en la economía de Adam Smith, los intercambios se deben al capital, que es como el equivalente a la energía en los sistemas físicos. Y entonces ese capital puede ser un capital que se mantenga como energía potencial, es decir, como una energía que está guardada, o como energía cinética, es decir, como una energía que está expresándose en la red de intercambios del mercado. Todo eso es teoría económica y no vamos a hablar de ella aquí, pero sí vamos a hablar de su influencia en el área de la ciencia, muy particularmente en la biología, porque Carlos Darwin va a ver que el pensamiento económico de Adam Smith, que está ligado desde el punto de vista de la física ilustrada a la red de intercambios que hay en la naturaleza, podría llegar a explicar un misterio, y ese misterio es el misterio de la vida. Pero Darwin se da cuenta de algo. Para tratar de explicar el misterio de la vida, si consideramos que nosotros tenemos las limitaciones de nuestra percepción humana, lo que vamos a tener que hacer es tomar en cuenta nuestras limitaciones de percepción para poder tratar de acercarnos al fenómeno biológico. Y allí es donde entra un punto clave en la teoría darwiniana. En la Edad Media, cuando se observaba a los seres vivos, se les observaba en toda su complejidad. Y esa complejidad parecía un misterio, ¿cómo había surgido? La explicación medieval es que había surgido a través de la creación de Dios. Con Darwin eso no es satisfactorio desde el punto de vista de la prueba, de lo que la ciencia puede hacer, que es nada más estar en el ámbito de lo que se puede probar. ¿Cómo probar de dónde surge la vida sin tener que recurrir a la salida de la creación? Pues Darwin se da cuenta que si nosotros vemos la complejidad de la vida, es porque la vemos aquí y ahora, con nuestros sentidos. Tendríamos que indagar en el pasado. Y dado que Darwin había estudiado geología y se había podido dar cuenta de los larguísimos periodos de tiempo en los que se formaban las estructuras geológicas, descubre que la historia de la vida es la historia de la vida en la Tierra. Y la Tierra tenía millones de años de existir. Si la Tierra tenía millones de años de existir, ¿cómo podíamos estar seguros que las formas de vida que ahora vemos siempre habían sido las mismas? La prueba para poder indagar en eso estaría en los estratos fósiles. Y los fósiles demostraban que no siempre habían existido los mismos seres en la historia de la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida cambia. ¿Cómo explicar esos cambios? Si se centra uno en las limitaciones de los sentidos, lo único que puede hacer uno es darse cuenta si la vida siempre se reproduce del mismo modo. Y cualquiera de ustedes lo sabe, cualquier persona que cultiva la tierra lo sabe. Cuando se está cultivando algo, lo primero que nos llama la atención es que de las semillas que produce una planta, jamás van a salir dos plantas idénticas. Lo que tiene la naturaleza como regla es la diversidad. Con eso Darwin va a desentrañar su teoría evolutiva. Va a darse cuenta que todo lo que nace en la naturaleza siempre tiene una capacidad de diversidad, y como cada modificación de aquellos
vástagos que nacen generación tras generación entre los seres vivos, va a tener influencia con el modo en que se relaciona el organismo con el medio, porque no va a ser lo mismo ser chaparro que alto, tener dientes grandes que dientes chicos, o tener mucha fuerza que poca fuerza. Como todo eso se va a relacionar con el modo en que sobrevivas, entonces eso va a ir a lo largo de las generaciones conduciendo a que los seres vivos no se mantengan siempre iguales, sino que los cambios que te ayudan a sobrevivir sean los que se heredan a los descendientes, y así, a lo largo de millones de años, los seres vivos van a poder ir respondiendo a los cambios que también se dan en el entorno, y por lo tanto la historia de la vida en la Tierra es la historia de una constante transformación de la vida. Y la vida, Darwin la va a entender como un potencial de existir. Eso nos va a recordar enormemente a los antiguos griegos, a lo que habíamos platicado al principio de esta charla. Aquí ya hablamos entonces del origen de la ciencia antigua, del origen de la ciencia moderna, y ahora nos falta ver cómo es que la ciencia se convierte en un puente cultural. Bueno, pues aquí es donde entra la explicación de Darwin de la condición humana. La explicación darwiniana de la condición humana se va a centrar en que el hombre es un animal que percibe, y que al percibir tiene que darse cuenta de aquello que le rodea. Pero una de las cosas de las que se da cuenta es de que aquello que le rodea es también la comunidad de otros hombres. El hombre es un animal social. ¿Cómo es que se puede dar la condición social en el hombre? Porque eso sería la condición humana. Darwin trata de indagar en ello fuertemente, pero está muy limitado en su alcance, porque él, cuando escribe El origen de las especies, al darse cuenta de que todo lo que puede explorar desde el punto de vista de las experiencias está limitado por las capacidades perceptuales, pues ¿qué tanto podrías decir de lo que pasó hace millones de años? Solo puedes hablar de lo que está pasando ahora, al menos eso sospechaba Darwin. Y Darwin se da cuenta que a la hora de ver las interacciones entre los seres vivos, aunque a él le parece, y lo dice expresamente en El origen de las especies, que para la vida no solo es importante la competencia, sino también la cooperación, al mismo tiempo que eso dice explícitamente en el capítulo 3 del origen de las especies, a lo largo de todos los capítulos subsecuentes de ese libro, lo único que va a desarrollar Darwin es el pensamiento ligado a la competencia. ¿Por qué? Porque era lo único que él podía experimentar, con lo que podía trabajar. No porque negara la cooperación, sino porque parecía que el ámbito de la competencia era el único en el que podían hacerse legibles los misterios de la vida. Entonces, tratando de enfocar sus análisis de la condición humana del hombre como animal social, trata de ver si hay explicaciones siempre en términos de competencia, pero no llega muy lejos, aunque sus ideas son muy bien expresadas en libros como, por ejemplo, la exploración que hace sobre las emociones en los animales y los hombres, que es un libro que te habla, entre otras cosas, de la empatía. Y por cierto, les diré que la empatía será el tema de otra plática que les daré en un momento. Bueno, el caso es que las limitaciones del pensamiento darwiniano podrán servir para que otros traten de superarlas, de rebasarlas, de alcanzar a profundizar en los misterios que no pudo Darwin. Pues hay que decir que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, hay otro naturalista, esta vez es un naturalista ruso, que es Piotr Ilich Kropotkin, que va a escribir un libro dedicado exactamente al tema de cómo puede lograrse la vida comunitaria entre los seres vivientes. Ese libro se llama La ayuda mutua, de Kropotkin. Kropotkin es conocido como un anarquista, pero era un naturalista también. Y él no está en contra de Darwin, lo dice explícitamente en ese libro. Más bien Darwin fue su inspiración, pero Darwin, que explícitamente hablaba de la ayuda mutua, nunca la explica. Y Kropotkin, con ejemplos empíricos, es decir, con ejemplos que se pueden experimentar y probar, va a dar todas las claves para ver por qué en los animales sociales lo más importante es la ayuda mutua. Bueno, imaginen ustedes,
La ciencia, que en la historia está ligada a fenómenos políticos, y esos fenómenos políticos, por supuesto, ligan también a la comunidad de los científicos, a las estructuras de poder. Por el otro lado, es una estructura de pensamiento que se enfoca en contra de todo tipo de autoritarismo. Y cuando se habla de la sociedad, es una modalidad del pensamiento que se va enfocando en el papel de aquello que reúne y no de aquello que separa. Les voy a dar algunos ejemplos. Bueno, la ciencia entonces se está ocupando por aquello que reúne. Veamos el caso simplemente de la física. Los físicos de principios de siglo se van dando cuenta cómo es que se forman las bases de la materia. La materia está formada por átomos, pero ¿qué son los átomos? Los átomos son la reunión de estructuras con carga diferente que se reúnen para poder formar a través de la mediación de una fuerza, que es la fuerza electromagnética, una estructura sólida que es el átomo. Pero los átomos a su vez, como no tienen una carga completa, se tienen que juntar entre ellos y forman moléculas. Y las moléculas pueden formar ciclos como los de los procesos biológicos, en donde siempre van a tratar de mantener la unión. O sea que el científico se va fijando que una de las cualidades de las fuerzas de la naturaleza es reunir. Si la reunión es importante, a la hora de ver las sociedades nos daríamos cuenta que solo nuestras sociedades civilizadas tienen el papel de separar. En principio porque tienes jerarquías. Para seguir, porque algunos acumulan y otros se quedan sin nada. Esto te llevaba forzosamente a ver las dificultades de inequidad en la sociedad. Y por eso los sociólogos, que también son científicos, empezaron a cuestionar el modelo social. Esto ya venía viéndose desde antes. Allí están los trabajos del siglo XIX de Marx, o lo que ya les mencioné de Kropotkin. Pero ¿qué pasa en el siglo XX? En el siglo XX cada vez va reuniéndose más y más dato fuerte, empírico, que viene de la prueba, que muestra que no todas las sociedades humanas son sociedades excluyentes, que las sociedades animales no todas se explican por competencia. Es decir, que uno de los fundamentos de la naturaleza es estudiar a las fuerzas que unen y no a las que separan. A partir de allí, la ciencia se convierte en algo muy incómodo para el estado de cosas. Y por eso, en las universidades contemporáneas, prácticamente lo que se estudia no es esa parte de la ciencia que está hablando de lo que reúne, sino nada más de aquello que se aplica. Es decir, la ciencia cada vez se confunde más con la tecnología, al grado de que, por ejemplo, en México existe un consejo que reúne a la ciencia y la tecnología como si fuera lo mismo, y que solamente apoya investigaciones que tengan que ver con la aplicación y con la ganancia económica. Afortunadamente existen alternativas como las que ustedes están logrando. Y si hablan de lograr también a través del diálogo entre culturas algo nuevo, yo pienso que uno de los vínculos con los que se podría lograr ese diálogo es el vínculo no con la comunidad científica que está ligada al status quo, sino con la ciencia como disciplina occidental que no puede aceptar aquello que es autoritario. La ciencia como una indagación de la verdad como aletheia, es decir, como desocultamiento, y del sentido de la existencia como una vida buena, una vida que vale la pena vivirse. ¿Cómo podría decir la ciencia que es una vida que vale vivirse? Es una vida que puede expresar el potencial. Esto lo sabe cualquier biólogo y no tiene que ver solo con la competencia. Bueno, yo pienso que hay mucho que pudiéramos discutir. Ojalá y sea posible hacer una sesión de preguntas y respuestas. Y si no, les voy a poner en la imagen mi correo electrónico para que ustedes con todo gusto me hagan las preguntas que quieran y en la medida de lo posible yo se las podré responder. Muchas gracias y en la siguiente ponencia hablaremos de más a fondo de la relación
de la evolución con la empatía, es decir, una reflexión sobre lo que la teoría de la evolución podría decir sobre esta noción del buen vivir. Gracias.